¿Ya qué? Ay, mi bueno, ay, el alma se me fue. ¿Qué hay? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Qué te dice? No te vi venir a estas horas en esta curaña. Pero yo no vine, hijo, yo estoy parado en la puerta de mi casa. O esto está, ¿de qué te espantaste? Ay, ¿y qué haces fuera a estas horas? ¿Cómo que hago fuera? Mira las horas que son, hijo mío. Las 3 de la madrugada. O a las 3, ande más, sentada, esperando a ver que vengan las niñas, que su padre está echado y no ha fetneado que no han venido, y no sean de guayas, se fueron con esto de turista que está ahí de marinero en las calles. ¿Quién lo sabe? ¿Cómo fetné el padre? No te espantes con la animación que está, todo está de lo mejor. Que de nada, de tanta animación que no me dejan ni dormir ni mirar otro bueno, espantada y azaharada. Pero solas se fueron. ¿Quién lo sabe? Vinieron por ellas en el coche y las llevaron y aquí estoy yo esperando al mes más roja. ¿Quién las llevó? Los jóvenes, no lo sé. Dijeron que ya van a venir, ya son las 3 de la mañana. ¿Y tú qué estás viendo en las calles? Yo otro cuento, no. Acá de allá. No sepas de mal. ¿Qué sé yo? Well, yo estaba sentado tranquilo, muteado con mi cabeza en mi cama. ¿Ay, guá? Well, mi padre se acordó que leí una amla. ¿Qué sé yo? Well, leí una amla y juró mí. ¿Pero qué habla? ¿Qué habla? Pues dijo que si fue alma a estas horas me voy a salir a la calle. ¡Al Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es esto? Sí, ¿qué quieres? Una amla preta, le hice. Preta. Bueno, señor, ¿y qué habla le hiciste a tu padre? ¿Qué habla? Bueno, a ti te lo puedo decir. A ver, ¿qué sé yo? Me mandó a cobrar una factura y la cobré, pero lo gasté con una malograda, mi bueno. Ay, ay, ay. ¿Qué quieres? El cuerpo lo pide. No quede nada de esto que estás diciendo. Y después, quise recuperarlo, me fui al casino para jalfearlo y no sepas de... Muy bonito, muy bonito. Se fue todo y volví limpio como un viernes No sepas. de pesa. De pesar. Sí. De Tisha B'Av, de pesar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah, ¿Esto es lo que estás haciendo? Así se me faltó. No, mucho que hago ya. Fui a pescar. A pescar. ¿Y con eso vas a comer? Bueno, para entretenerse uno. Entretener. ¿Y no hay trabajar? Espérate, te contaré mi pesca. Nos fuimos a la Jafita. Sí. A la Jafita, pero de mi negro mazal se me cogió una cenada, ¿sabes? ¿Qué cenara, güey? O al suelo se me cogió en un pie y estaba ferrosento. Al Dios. Sí, ¿Vacuna te hicieron? No, me hicieron la titetánica. Eso es terrible. Del instituto Pastor. Y te subiría mucha fiebre, eso es muy fuerte. Oye, Isaac, sí. Mira mi alma, yo te veo como más tartallo, ¿no? Nunca lo pude sacar de la vez. ¿Será levante? No, mi hija, me envejecí un poco. No, muy bueno que estás, un mancebito estás. Sí, ahora, muchas gracias. Y me fui a casar el otro día también. ¿Qué guayas vas a casar? Sí, pasaros, pero tiré del primer tiro que tiré, me dio un tejón la escopeta. Alemana, Sembaruco. Sí, me quebró la cara. Al sí. Dios de los cielos. Y del segundo se tarjeó la escopeta. ¿Qué es esto? Sí, y me quemé con la pólvora. Al Dios de los cielos. Más dal, ¿qué quieres? ¿Y mucho te hiciste? Me ferré, bien ferreado, pero yo estoy acostumbrado a todas las mehnot.
Qué barbaridad lo que me estás contando a estas horas. Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a volver a tu casa? No lo sé, esperando a ver si cae cabeza en la almohada mi padre para yo también mutearme, que mañana estoy buscando a ver si jadeo haya, a ver. Bueno, Dios te contigo, mi padre. Bueno, Esther, que Dios te lo haga bueno. Y el Dios te fuque, ¿sabes lo que hagas? Habla un poco de vagarcito. Puede ser que menos tartallo. Bueno, mija, Quedes. estás un real pintado estás. Sí, mucho gial. Bueno. Adiós, hijo. Que el Dios te ayude y te fuque. Adiós. Adiós, mi bueno. Esther, ay, Esther. ¿Qué? Ay, Esther, lo bueno mío, no te acordarás de mí. Ay, Menahem es este. Menos mal. Bueno, en tontillo me entró que no te conocí, perdóname, así me quedes tú. No, Ay, no que importa, estás endiamantado. no importa. Como no te veo hace mucho. Tú estás un gial, Sí, agua, bueno está. hecho y derecho y Sí, agua, pintado. Dios te enderece tu vida. Ay, mi bueno. Y que aquí estás ahora, mi alma. Siempre estoy aquí, yo aquí estoy mejeado, ni me fui, ni me volví, aquí estoy. Así me quedes tú, Sí. como no salgo mucho, ay, no te reconocí, mi alma, perdóname, quítate que va a pasar el tranvía. Sí, no pasa Cuidado, nada, hijo, no pasa cuidado. nada. Ay, mi bueno, qué gusto mirarte estos ojos Ay, míos. lo que nos vamos a alegrar de saber que estás aquí. Ay, mi bueno. Bueno, vamos a sentarnos en este cafecito. Ven, te convidaré de algo, Vamos mi aquí, bueno. vamos al café de París, que nunca me sentí siempre descariñada por sentarme aquí. Vamos, verás mal, todo lo bueno, tú te mereces todo lo lucido de Bueno, galán, te mereces. lucido lo vivas, Menahem, ay, lucido ven. lo vivas. Ven, mi bueno, ven, Ven, siéntate. vamos a sentarnos. Siéntate. Sí, vamos a Ven, sentarnos. mi bueno, ven. Trae, ven, siéntate, quítate aquí que está esta bola al lado nuestro con ese hoyo sobre nosotros. Sí, no importa, aquí hay mucho alam y la gente está ¿Qué es este así. chat? Esto es del verano que viene todo esto. Sí, mi bueno, ya no verás a ningún conocido por las calles. Mira una cara conocida, se alegra uno. Ay, ¿Quién me qué salió? alegría, Esther, la qué reina alegría. mía. Alégrelo vivas, Ay, alégrelo vivas. Bueno, mi bueno. Ay, qué bueno. Ay, la rica butarga, gamba, rica butarga. Dime, mi bueno, ¿quieres comer una butarguita de este que pasó? No hay mal. Esto es terefá. Butarga se come. La butarga, endiamantada la butarga. ¿no? Terefá. No es terefa, huevo de pescado. Y después de la dafina, ¿cómo me va a caer esto? Bueno, igual lo que quieras. Espérate, vamos a llamar a este mamzer que venga a servirnos alguna cosa. Espérate, vamos a ver. ¿Qué estás viendo, bravo? No son bravos, es para llamarle a este Así melao. se llama, como nunca me sentí aquí, no lo sé yo, esto Pues no sí, lo entiendo. Para que venga el camarero. Aquí viene el camarero. Oiga. ¿Qué van a tomar? ¿Qué quieres, mi bueno? ¿Quieres algún cafelito con leche? ¿Quieres? No, No, no. una limetita de regoldar, ¿no No, quieres? no, mi alma, no. ¿Algún mogolli no quieres? No. ¿Qué café solo quieres? No, así me quedes tú, no. ¿Qué quisieras? ¿Qué te dio el corazón tomar? mi Bueno, bueno? no lo sé. Bueno, tú sabrás, mi hija. Vamos a ver lo que tú No lo quieras. sé, mi alma, no lo sé. Como no me esperaba esto, no lo sé. Bueno, mi buena, ¿qué quieres? ¿Algo frío, algo caliente? ¿Qué quieres, mi reina? Bueno, espérate a ver. Vamos ¿Qué, a ver. orégano Sí. habrá? No, a estas horas orégano aquí nos van a dar, aquí no dan orégano, aquí no dan. No. Guaja, venga, guajadea, que este mamze se nos va a ir, ya estás petado desde hace una hora, decídete, mi bueno. ¿Qué tomaré? ¿Sabes lo que voy a tomar? Sí. Una hierba Eloísa. Bueno, mi bueno, ¿tenés hierba Luisa? Sí, señor, tenemos, sí. Tráigame un mogolí y una hierba Luisa, por favor. Muy bien. Se haga todo por este encuentro que hice y esta gulsá que estamos haciendo aquí. Nos alegraremos y nos acordaremos de todo lo bueno. De todo lo bueno. ¿Te acuerdas Diamantado. cuando nos íbamos a ese alcázar, mi bueno? Ya será por nosotros. Cuando vino el cine y entrábamos comiendo pipas. Ay, no, todo Y lo nos bueno. sentábamos a farrearnos en esas películas con esos metiares dando tiros y esos gritos y todo el mundo aplaudiendo. Ya jastra. Y en medio de estas cosas pasaba una sombra y te decía, Almendras, saladas.
Hasra. Las almendritas. A las almendritas ya no las puedo comer, mi alma. ¿Por Ya, qué porque el bien? hígado está quebrado y ya no se puede comer nada de eso. Bueno, ajá. Pero yo te veo diamantada, Esther. Igual cuando endiamantada. sale uno a la calle parece uno algo, pero se pasa mucho, hijo. Un gial pintado está. Sí, agua Esther. bueno, está un gial, Sí. sí, cómo Oye, ¿y los atarmuses no te gustaban? no. Ay, no, y las acatufas que comíamos, Y pero no- aquí yo lo que como de vez en cuando, y esa calentita que A la pasaba. calentita. Ajá, será por el cine Alcázar y el cine Capitol pasaba ese. Enfrente estaba. Con la aquí de cinilla Capitán. pasaba Sí. y nos sentábamos en el Café Colón Sí. a comer esos churros. Ay, de buena. Aquí tenéis ustedes. Gracias. Listo para Muchas ustedes. Agua, ya lo va a voltear, ya me calveo esto encima. No, ten paciencia, Agua, me mi tosó buena. la mano con Ten esto que paciencia, trucho. ten paciencia. Mira, no te quemes, ¿ah? No, Que esto está mucho caliente, mucho Bueno. más de caliente está. de estos están los calores. A la playa vas. No, mi bueno, ahora le quedó tiempo de playa. Yo no voy a la playa. Yo estoy ahora de San Marce. Ah, bueno, eso es bueno, hijo, misba, muy bueno. ¿Y algo ganas? Ah, no deja de caer alguna cosita con alguno otro, con las Pascuas. No falta que algunas fadas o pefelimes o bodas, con algún mamazut siempre va cayendo y con una cosa y otra se juntan unos cuartitos y vamos cerqueando hasta que el Dios piadará. El Dios apiada siempre, mi alma. A la gente buena, el Dios siempre la apiada. Sí, mi mujer también hace sus tinajitas de curado y otras hajitas y alguna subcacae para subcota alguna vez y... Ah, muy bien, bravo. ¿Y a la lotería juegas? No, mi bueno, yo no tengo más dal de lotería. Ay, yo ¿no? ya me cansé jugando y no me toca nada. Ah, espérate, mírale, aquí está el de la lotería. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Pues vamos a jugar tú y yo a ver si se juntan los mazdales y hacemos faida de algo bueno. Sabe, ahora. Puede ser que sabe. A lo mejor, vamos a ver. Ah, compra. Oiga usted, por favor. A ver, ¿qué numerito bueno tiene usted? Mira a ver si tiene algún 5. Eso, 5 es bueno. 5 o 17, que es Besimantov. Besimantov. ¿Algún 5 tiene usted? No, 5 no hay, pero aquí tengo un 2317. O este. Bueno es. Este no Todo sabe es a bueno, bien. todo es ¿Cuánto bueno. vale esto? 100 francos, el décimo. Bueno, 100 francos, toma. ¿Un décimo van a tomar o quieren el billete entero? No, bueno está con un décimo y si Dios quiso... Si el mazal está que nos toque, nos tocará con este décimo. Esto, Y si no, será por bien. no me Entonces falta. le doy uno. Un décimo. Págale, no hemos hecho un hoyo preto. Y no nos toque nada. No haya mal, ya no haya mal. Toma eso, toma. La kilo. Muchas gracias. Mira. ¿No hay una propinita? Wallah y lleve, esto es lo que el Dios mandó. Bueno, hasta si ganemos algo y buscaremos por ti. Vale. Eso, Está bien, gracias. Así Adiós, será. que tengáis suerte. Bye. Amén, amén. El Dios le oiga. Ah, Su boca en el cielo. Mira que si nos toca, al Dios lo que voy a ¿Qué harás, hacer. Esther? ¿Qué harás? Nada, compraré esos aparatos que venden de butagás y descansaré de Sarnafe y de ese primus que ya se ataca, ya se entorta la gurra, ya se seca la llama, ya sale un follín y no hay fin. Hay que darles con una presión. Tías como una pompa y Sí. cuando mejor está se apaga y no se puede menguar el fuego, no presta. Eso del butagás lo quieres poner fervendo poquito diamantado. ¿Quieres un fuego descocado? Dale, en diamantado. Y Sale cambiaré. La llamita chica o la llamita grande. Como quieras. Ni hay asoplador, ni hay tizo, ni hay fumina, ni hay follín, ni hay nada. Escapada. En diamantado y limpio, todo. Escapada de mal Esther. Esto es lo que me falta a mí. Ay, ya hasra. Si yo tuviera con qué. Mucho que sé, es que uno no puede y nada más y se tiene que conformar con lo que hay. O el Dios mandará lo bueno. El Dios mandará. Y va esa salita que la tengo que encalar cada vez, la pondré papel.
¿Dónde vas a poner papel? En las paredes. En las paredes se pone papel. Ay, cómo queda eso precioso. Mi hija lo puso y quedó unos papeles con unas flores. Una preciosidad. Pero- Eso quedan diamantados. Pero no se te despega con la humedad. No, viene ese pintor y lo pega con un pincel, pone con no sé qué guayas, una goma, Sí. y lo pega y quedan diamantados. Para el pesa lo puso mi vecina, se haga el mazal como la quedó. No parece ni de Tánger, como del cine. Capaz además lo que sabes de ellos. ¿Y tú qué harás, Menajé? ¿Yo qué haré? ¿Qué haré yo? Yo me compraré otra roja. Y le compraré un vestidito a la mezquina de mi mujer. Que lo que quisiera ella es poder gastarse 3 cuartitos en algo bueno y poder comprarse una ropita Sí, limpia. así quedas tú, sí. Y comprar la otra máquina para coser, porque ella también tiene unas manos. Y Se haga cose, todo. y- Capada de mar, memporat Yosef. Y se queda horas y horas y horas y horas van y horas vienen y ella en la mezquina cosiendo. A y la mirando, viva, y me a la ayuda, viva. me ayuda mucho. Sí, que es me muy ayuda. buena, ella Sí. muy buena. ¿Qué es esto? A mí me vas a decir, yo la conozco de toda la vida cuando éramos vecinas. La conozco muy bien. Pero ¿sabes lo que te voy a decir? Ah. Bueno está de roja. Bueno está de roja. Vístete como la gente, como tus iguales. Puede ser que se hace el mazar. Bueno. ¿Dónde vas a quedar con esta roja y este bonete? Ahora me voy a vestir de flamenco, ahora. Ah, como todo el mundo, yo no, ya no miro rojas por la calle. Ay, ya no me reconocerás entonces, ya no me reconociste. Igual ya te reconoceré, sí, y tú con tu cara endiamantada te reconoceré donde estés, mi alma, donde estés. Como los gitanos me voy a poner, abuela. Porque los gitanos, yo veo, todos se lo ponen. Shalom se lo pone todos. Yudaico ya se lo quitó, está muy bien. Pero muy caro, mi bueno. Abuela, no, ahora, nada, si nos toca la lotería, nos mudaremos y nos vendremos al bulevar. Démoslo Dios, si nos toca la lotería, pero comprar mucho. Hay que comprar chaqueta, hay que comprar pantalón, comprar camisa, comprar la corbata, ponerse, atarse eso al cuello con estos calores. No. ¿Cuánto no? Te pones una camiseta abierta como se ponen todos del verano que los veo yo pasando. Muy bien, muy frescos, que da gloria de verlos. No puede ser, veremos. Y no ¿no? quedarte tamseado con esta roja preta colgada. No estoy tan seado, yo estoy muy bien, me entra el aire y me sacudo mis piernas y estoy muy bien. Porque tú eres como yo y tienes mucha paciencia, pero es menester un poquito hacerse uno como la gente. Tienes razón. No, así, ¿qué quieres? Pues No, yo piedra. yo ¿Sabes no- lo que estoy pensando? Que me voy a ir, mi alma. Ya está. Ya está. Más Ya que lo- págalos, Oye, porque... ya si lo no- jadeamos. O esto, ahora que ya sé dónde estás y que estáis aquí, ya vos buscaremos. O cuando quieras, mi bueno, ya sabes que Sano yo... y bueno, sano y bueno. con No voy a mirarte, esperar. Con mirarte se me levantan más dales. Te mire el bien, te mire el bien. Bueno, vamos a llamarle a este le llámale, yo me pagamos. voy a ir antes, mi alma. Me voy a ir. Camarero, por favor, ¿cuánto se debe aquí? Sí, señor. ¿Qué tenéis? Sí, 360 francos. Ah, ¿qué es esta guesera? ¿Por qué? ¿Qué quebrimo? ¿O estáis en el café de París, señor? Ah, café de... Bueno. Ya te lo dije que nos quedáramos ahí en el pollete del consulado de Francia, nos sentáramos a cacerear y no se te fuera toda esta guesera. A Esther la tengo que llevar al mejor sitio del Olam. Han diamantado lo vivas. Todo lo que yo haga, Se haga todo. por ti es poco, Esther. Ay, qué bueno. Esto es las amistades de antes. Toma. Aquí está. 1, 2 y 3 y medio. Toma, Jaime. La agua. Faltan 10 francos, señor. Ahí Aguas están. el que hace, Ahí están. jogato. Debajo del vaso están. Ya te los puse. Sí, gracias. Adiós. Buenas tardes. No se quedará con nada. Bueno, Menahem, lucido lo vivas por esta convidada que me hiciste. Esto no es nada, mi bueno. Feras mal salida del mal, el Dios esté contigo y te abra puertas de luz donde vayas y quieras ir. Así nos venga el bien como te encontré diamantada. Sana y buena, mi bueno. Adiós. Jambá contigo, vamos jambá. ¿Qué es esta jiba que me estás haciendo, Nefnafi? ¿Qué es lo que miraste? ¿Qué oíste? Guajibato,
Ahora la jiba que te haga es poco, mi bueno, verte por aquí en este lugar donde me mejé. ¿Quién me vio mirar tus ojos diamantados? Ua viven mucho lejos, por eso no vengo. Si no, siempre viniera. Hoy es que necesitaba un poquito de alhenna, por eso me reí hasta aquí. Ay, mi bueno, mirar tus ojos, ay, mi bueno, qué alegría me das de venir. Ah, ¿Aljeña quién es? Alheña, pero miro que mucho bueno tienes en la tienda. ¿Qué es lo que vendes? ¿Qué es ello? Pues mi bueno, ahora sabes, estoy acobillado con mi madre en casa, la traje a casa. A las vivas de tu madre, Y como tengo muchos niños, capaos de mar. sí, ahora ¿qué quieres que haga? Lo que hacía antes de colchonero ya no me rinde nada. ¿Ah, por qué más? Porque es un anillo treto, ahora lo traen, ya no hago colchones, ya no se trabaja la lana con esa bulla tuerta que hacíamos. ¿Y esa maletita que levaba? Ajá, ¿te acuerdas? Lo que pinché de lana mío, ahora lo traen de goma, ¿sabes? ¿De goma? Sí, ya no se hace más el colchón. Ah, no quede nada de ellos, te quebraron el negocio. ¿Qué quieres que hagamos? Déjamela, ahora tengo esta tiendecita y vendo un puño de cosas, míralo, aquí está. Vendo aljeña, y vendo acemite, y vendo tebjira para zafumar, y aljarroz de vez en cuando viene con bien la Pascua, el pesa. Sanos y buenos todos. Sí, mi reina, y vendo turma, y vendo la fajia, y vendo pipas y aceite de argán y todo lo bueno para ti, mi reina. Ah, ojalá que te abonde, parazo de boca que tienes en casa, jadeados de mal, que te deben comer la cabeza y a Jabab y sus hijos. Sí, mi bueno, ¿hay quien quiere? Dios piada, algún burro se murió que te veo por aquí, mi bueno. No se murió ningún burro, porque también nosotros hemos quebraron la cena. ¿Por qué? Porque Yentito tiene la tienda Cabela de Yudaico. Y Yudaico, el latero, me vaya yo para por él. El latero ya no puede hacer nada ahora. No hace nada el latero porque antes traían esas latas de bizcochos que traían y hacía con ellos jarritos y las latas para el forno y también vasos y de todo hacían. ¿Cómo Y no? afuera lo traen de plástico. Ah, Se los cerré el tragapán, nos quebraron. Y como Yentito también está rap y arreglaba los zapatos, Con las ahora con las gomas de los las- automóviles. de los coches le traían esas ruedas y se sentaba y hacía unas suelas de zapato diamantadas. Ay, guau. Ay, guagüera, venden los zapatos baratos y ya no hay quien parezca por ahí. Parece que van a juntar las dos tiendas en una, no sé qué van a hacer, agüera, porque no abonda, mi padre, no abonda. Ya me acuerdo, esas latas que traían de aceite de oliva de España. Eso, y las latas de bizcochos y latas que traían con, yo qué sé, con todo, no sé ya ahora qué guayas eran, pero traían unas latas y se hacía algo, meneaban las manos los amargos. Entonces a ellos también se los aureó el negocio. Sí, mi padre, sí. Ay, lo que estoy oyendo. Pero tú te va muy bien, escapado de mal, no te toque Ainara, veo que con esto de bueno venderás mucho, ¿no? De vez en cuando pasa alguna lasba como tú y me deja algunos chavitos, gracias a Dios. Valores al Dios por todo, glores al Dios por todo. Dime, ¿y por qué no lo hacen ahora con el plástico que reemplazó la lata? ¿Por qué no hicieron una tiendecita de plástico? Mucho se vende. ¿Por qué no lo entienden? ¿Quién lo sabe si eso se cose o se pega o no lo sé, no lo entienden? Eso es menester saberlo. ¿Y qué ande van a hallar el plástico? Lo traen hecho, todo hecho. Las escupideras y todo, las latas, en vez de latas se calveó afuera y lo hicieron como unos tazones con una tapadera. Igual eso es lo que hay. Guay, este es de plástico y lo traen de Gibraltar. No sé de dónde Rija lo traen, lo que es que nos quebraron y a la quimos. Mira, mi bueno, capada por ti. ¿Y algo de Brean, algo hace? Poco, ahora no nos quejaremos, que viene pesa, gracias a Dios, y el grande es su nombre, que Dios apiada. Yo voy yendo viernes de pesa
Ya me matí limpiando y con la refafa y limpio y el despollinador. Y es menester un cacherut grande porque ya los conoces como son. Muchos religiosos. Mucho jajamín y meldando el día entero en lugar de buscar a echar pata y ver cómo vamos a hacer esto que no entra un chavo por la puerta y ya lo veremos. Alemanas en Banujú, en vez de estar tanto metidos en Jomá, mejor buscarán de embrear alguna cosita buena para la familia. ¿A qué haré? Mira, hijo mío, yo al Aljaroset te le compraría con mucho gusto, pero yo ya le hice y además la ijama ya la compré. Bueno, mi bueno. Ya compré los higos y ya compré todo, las especias, el jengibre, todo ello ya lo compré, ya lo mallaron en el almijerez y el almijerez para que esté kasher también. Ya le arreglimos. O hay que escaldarlo todo eso. Sí, el almijerez no se escalda, el almijerez se llena de brasa, de carbón y se le lía con un hilo del carrete y cuando se corta el hilo ya está kasher el almijerez y nos sentamos y doqueamos lo que está que doquear. Bravo. Y lo arreglamos. Muy kasher que lo haces todo. Mucho, ¿qué es esto? Ya encalimos y todo. Ahora me falta comprar la atarsha y ver a ver. No sé si harina van a mercar o si vamos a moler las tortas para hacer algo, algún bizcochito o alguna pastita. Pues con bien. Con bien y alegría lo pasís. Amén, igualmente. Oye, y vosotros ya ves Hamezdatis. Pues ya lo estás viendo, poco a poco lo estás viendo en casa, pero hay tanto crío que no las dejan trabajar. Sí, pero las que están ya unas alazvitas mucho que la ayudarán. Sí, no falta que da una mano para ayudarla. Sí, yo la verdad, Yudaico le saquimos de la escuela, bueno está de aprender, que se siente con su padre. ¿Por qué? Agua que la ayude y quedarse el más, ¿qué va a aprender? ¿Qué va a aprender? De todo lo bueno, tiene que aprender para sacar el certificado. O a certificar, con certificado o sin certificar, si tiene mazal, eso. Si tiene mazal, el Dios ayudará y apiadará y vendrá, puede ser alguna suerte de algún negocio que se presente, de alguna cosa. O su mazal será bueno y endiamantado, pero con el certificado por lo menos se meterá en la posta. Se vaya a la marina y cuando vienen esos barcos vende algún tabaco o algún polvo de nefear o alguna Mira, cosa. no te vayas en algún contrabando. Igual yo no sé nada de lo que hace. Él viene y trae algo, algunos chavitos trae y después se sienta con su padre y le ayuda un poco cuando aparece algún ani que viene que le adoben los zapatos o los serviles, los adoban con el cuero entonces, ¿todavía hay alguna jarrita entonces? Sí, un puño de anís están que viene y cuando está uno mucho rico va y merca el zapato listo y si no va al tarraf y con eso contamos. Seguro, que tiene que hacer algún chapuz, seguramente. Eso es lo que hay. Oye, mi bueno, ¿ves este cocho que está viniendo? ¿Le ves con este carro? No miro nada, Dolo. Sí, mi bueno, mírale, ahí está al lado de este jardín. Sí. Mira, ahora está viniendo por aquí, Sí. está empujando el carro este cojo. Sí, despejándole. Vas a ver, espérate, ya se está acercando, ¿sabes? Óyele bien, ya va a cantar. Mírale, ya se está preparando, ya vas a ver. ¿Qué va a decir? Óyele, verás que estos morirse de risa. Adiós. Sí, óyele, alaquile. ¡Ay, rayo! ¿Le oíste, mi bueno? Ay, no le oí. ¿Sabes lo que es? No es que le duele el pie que está cocho, es que ¿qué? está vendiendo helado. Helado. ¿Y tú los compras? Ay, yo no compro, a mí no me gusta eso. Para verdearme la quercha no me interesa. ¿Quieres un heladito tú, mi bueno? No, yo no compro heladitos. Bueno, no pero compro no. heladitos, será Terefa que lo sabe. No, tenés fan de qué. Lo único es que lo hacen con agua sucia y preta. No sepas de más. Bueno, mi bueno, te voy a preparar tu paquetito de algeñal aquí. Toma mi sol, tómalo y con bien estés. Y aquí estoy yo para lo que quieras, mi bueno. Oye, pipas tienes, Bueno, tostaditas. tostaditas diamantadas te las daré calientes. Mira, ¿sabes lo que me vas a dar? Ay, dime.
Esto tienes hummus, humisa, garbanzo, Ah, bueno. tostados. Ah, Bueno, pues ponme un paquetito también. bueno, mi buena, la que ya te lo estoy preparando. Acabo de tostarlos ahora mismo. Y están diamantados como para ti. O después de esto que hablamos, Sí. o más quedamos un poco de tejíramos, fumaremos a ver si se alzan más gas. Con favor de Dios, todo lo bueno vendrá para ti. Ponme de eso, se te ponme un abrirán- poquito más. Se te Ponme. abrirán puertas de luz. Amén, De amén. todo lo bueno que te mereces. Gracias, hijo. Toma, Igualmente, mi más, padre. toma. Bueno, Dios cumpla con bien. Vos quedís alegres. Igualmente. Hasta 100 años. Adiós, Perasmar. Aparecí la noche de mi mona. Adiós, Perasmar. Aparecí, vos daremos un poquito de terit. Bueno, mi bueno, con Bueno. favor de Dios y con bienestar. Hasta 100 años. Amén. Con alegría. Años mejorados. Amén.